Bueno, vamos a ver si esto está funcionando. Un segundo. Voy a postearlo. Voy a postear que estamos empezando, a ver si esto funciona ya. Vale. Eh, Buenas tardes a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Tarifa Fan. Estoy comprobando que esto está funcionando, pues no estoy acostumbrado a utilizar los directos aquí. Sí, efectivamente, ya veo que la pantalla está activa. Así que en unos minutos pues vamos a comenzar. Lo primero que quiero comentar es que, como siempre, pues lo que vamos a comentar en este vídeo no constituye en ningún caso un consejo de compra o de venta de activos, sino que simplemente pues se trata de un contenido educativo, compartir los conocimientos o las opiniones que tengo en torno a distintos sectores económicos o distintas empresas. En esta ocasión vamos a hablar de las empresas cementeras, porque creo que tienen unas características bastante interesantes para convertirse en vacas lecheras, en empresas que pues constantemente te pagan un dividendo o recompran acciones, de manera que van extrayendo un valor constantemente para el accionista. No tienen un gran crecimiento normalmente, pero sí que tienen una recurrencia importante y bastante seguridad, unas barreras de entrada bastante sólidas, como vamos a ver a continuación. Y bueno, vamos a empezar con las características esenciales de una empresa cementera. ¿Cuáles serían estas características? Pues bueno, imagino que todos habremos visto alguna vez, pues viajando o en televisión o en internet, el tamaño y cómo es una empresa cementera. Son enormes monstruos. Normalmente tienen una cantera alrededor para extraer los productos que son utilizados para componer este cemento, así como otros productos que normalmente también venden las empresas cementeras, una serie de agregados que también son utilizados por las mismas compañías que reclaman el cemento, ¿no? La primera característica del cemento y de estas compañías es que el cemento es un material muy pesado. Es un material muy barato de producir, el precio de venta también es barato, sin embargo es muy costoso de transportar. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que normalmente las fábricas relacionadas con productos de construcción, agregados, etcétera, siempre que no tengan un peso tan elevado, sean productos más complejos, más caros y tal, pues la producción se ha deslocalizado. Es lo mismo que ha ocurrido pues con múltiples sectores de la economía, por ejemplo, se me ocurre el sector textil, el sector del automóvil, es decir, pues como China, la India y otros países tienen una base de costes más baja, los trabajadores cuestan menos, las instalaciones cuestan menos, la regulación no es tan exhaustiva, los impuestos son más bajos y demás, pues esta geografía permite a múltiples empresas pues tener una base de costes más baja y competir mejor en el mercado global. Y posteriormente exportan estos productos para ser más competitivos. Sin embargo, esto no ocurre o es muy difícil que ocurra con el cemento. Habitualmente las empresas cementeras operan en un rango de unos 250 o 300 kilómetros como máximo, porque el coste de transportar el producto es muy elevado con respecto al precio de venta final y por ende pues no es interesante trasladar el producto a lugares muy lejanos porque otros competidores locales tendrán una base de costes más atractiva y le permitirán poner unos precios más aceptables para el consumidor final y obtener así un margen de beneficio. ¿Esto qué hace? Que se produzca de manera casi necesaria, pues que se produzca un tipo de competencia de carácter oligopolístico, incluso monopolístico. ¿Por qué? Porque en un rango de kilómetros concreto normalmente hay una única cementera. Es probable que haya un par de ellas, pero normalmente hay una.
Y esto es así por múltiples motivos, como vamos a ver a continuación, ¿no? Pero uno de ellos es el regulatorio. Normalmente las cementeras, como he dicho, están alrededor de canteras y para obtener los permisos para minar, para obtener estos materiales de una cantera, pues se requiere un largo proceso que en muchas ocasiones las distintas instituciones no quieren un gran volumen de este tipo de canteras en un espacio muy corto, ¿no? En un pequeño espacio. Y por tanto, pues ahí tendría una ventaja a nivel regulatorio y también habría otra ventaja que comentaremos ulteriormente que está relacionada con el tema del CAPEX, ¿no? Una cantera y una cementera pues requieren una gran inversión inicial. Y por tanto, entrar a competir en un espacio donde hay una empresa con un monopolio, pues es complicado, porque tienes que realizar unos grandes desembolsos y posteriormente tienes que competir con esta empresa. Es mucho más sencillo, pues tratar de acaparar geografías concretas y convertirte tú en ese monopolio local o incluso adquirir a compañías que conforman esta suerte de monopolio local en geografías específicas. ¿Cuál sería una cierta excepción en base a esta idea que he expuesto anteriormente? Pues no, los trenes o los trenes de mercancía y los barcos, si se encuentran en el derredor de una cementera y pueden transportar el producto a otro lugar donde tampoco necesita un gran trayecto por carretera, pues sí son bastante costo eficientes y pueden llegar a competir cementeras de la India, de China, etcétera, con cementeras locales si se trata de llevar el producto a espacios costeros y que estén de algún modo bien conectados con este tipo de transporte. La propia compañía, una de de la compañía que estamos mirando, pues hace este tipo de transporte también, aunque en un porcentaje muy pequeño de su producción. Aquí está la clave de lo que comentaba. Desarrollar una cementera nueva tiene un coste muy alto. Normalmente el coste está entre 150 a 300 millones de dólares por tonelada métrica. Esto depende, la variación es tan grande porque en muchas ocasiones pues se desarrolla una cementera en países de África donde la base de coste es mucho más baja, como Nigeria, y evidentemente pues te cuesta menos obtener los espacios, desarrollar las infraestructuras, porque los costes laborales, los de materiales y demás son más baratos que si lo desarrollas en Estados Unidos, evidentemente. Por eso se produce esta variación tan acuciante. A nivel de permisos, pues también es complicado, es tedioso, sobre todo en los países desarrollados y en otros países no tan desarrollados, pues existen otros problemas, como puede ser el problema de la corrupción, el problema de la inseguridad jurídica, ¿no? De tú desarrollas un monstruo de fábrica que te ha costado quizás 600 millones de dólares y sin embargo, pues después te puede llegar el político de turno y expropiártelo. Normalmente no es lo que ocurre, ¿no? Porque a estos países les interesa desarrollar sus industrias de una manera efectiva y para ello pues tienen que atraer empresas que generen puestos de trabajo y que genere también ingresos en forma de impuestos y demás. Pero en ocasiones puede ocurrir, sobre todo porque se dan conflictos de tipo armado, otro tipo de conflictos políticos que pueden incidir de manera directa en la producción en este tipo de países. Después, otro elemento que también hay que considerar, sí, son empresas bastante seguras en tanto que tienen una demanda, tienen una barrera de entrada bastante importante, perdón, una barrera de entrada construida por esta propia característica del cemento, que es un material bastante pesado, un material con un coste bajo y por tanto que convierte en cuasi monopolios a las empresas que integran el sector de las cementeras. Sin embargo, el cemento principalmente se demanda desde el sector de la construcción. Y el sector de la construcción ya sabemos que es bastante cíclico. Cuando la demanda del cemento baja, pues se tiende a vender menos volumen o a venderlo a un precio inferior, con lo cual se puede notar bastante
en los ingresos y en los beneficios de la compañía. Porque verdaderamente una cementera tiene unos márgenes bastante buenos, bastante razonables cuando su producción se encuentra casi al límite, casi al tope. Si la producción de pronto se encuentra a la mitad, pues la propia estructura de costes fijos, que es bastante fuerte, porque como hemos dicho, un sector que requiere de grandes inversiones, ya sea de crecimiento, de mantenimiento. Tiene una plantilla bastante elevada de trabajadores que hay que mantener a pesar de que el nivel de producción sea inferior. Pues entonces esto se puede notar mucho en los beneficios de la compañía. Ya lo vimos que en la crisis del año 2008, pues las cementeras sufrieron bastante. A pesar de ello, en los momentos actuales y posteriores a esa crisis de carácter inmobiliario, principalmente, bueno, en algunos países una crisis inmobiliaria principalmente, en otros más bien una crisis financiera que impactó de manera global a todos los países del mundo en mayor o menor medida. Actualmente considero que los países han sido bastante más cautelosos con este sector, aunque las condiciones económicas impactan directamente en la compraventa de viviendas y también en el mercado del alquiler. No creo que la especie de éxtasis burbujístico se esté dando en este caso en el sector de la construcción, sino que estaría más bien ubicada, a mi juicio, en otros sectores. ¿Qué más comentar en torno a las cementeras? Pues que los costes de electricidad suponen en torno a un tercio o un 30% de los costes totales de la producción. Es decir, depende en una gran porción de la evolución de los costes de la energía. Aunque también hay que comentar, ¿no?, que la mayoría de ocasiones puede trasladar estos costes de manera bastante eficiente al cliente final, precisamente porque tiene una gran capacidad de fijación de precios en base al tipo de competencia oligopolística y monopolística que hemos destacado, y que se produce como consecuencia de sus características esenciales. Aquí llegamos, ¿no?, a la parte del pricing power, que he encontrado este logo en el Canvas, ¿no? Estaba ahí, no he tenido que diseñarlo, sino que estaba ahí ya esperándome. Y bueno, pues normalmente no tiene demasiado problema en trasladar los costes al cliente. Actualmente se está produciendo un proceso de crecimiento normal de los márgenes en el sector de las cementeras. Todas o prácticamente todas las cementeras están teniendo márgenes mejores de los que tenía anteriormente con este proceso inflacionario. También porque la demanda tampoco ha cesado en general, sigue habiendo una demanda bastante sólida en el sector de la construcción, con distintos altibajos derivados de la subida de tipo de interés promovida por los bancos centrales. Pero sí es cierto que sigue fuerte el sector de la construcción y que por tanto, como la demanda no se ha deteriorado, ha podido trasladar bastante bien este aumento de los costes que hemos visto, especialmente pues en esos picos del año 2021 y 2022, donde las tensiones derivadas de la guerra de Rusia-Ucrania y pues también las derivadas de la orgía monetaria y fiscal que se promovió tras la pandemia, pues impactó en los negocios y en los hogares del mundo entero y especialmente de Occidente. Como hemos dicho, pues este pricing power se deriva directamente de las barreras de entrada y también de las propias características del negocio, de los costes de transporte tan elevados que tiene, por que el material tiene un elevado peso para el precio final que tiene, que es bastante, bastante bajo. Recopilando, podemos destacar algunas características esenciales del negocio. La primera es que tiene unas barreras de entradas importantes relacionadas con la geografía, con las propias características del producto, y que por tanto, pues normalmente estas empresas son vacas lecheras, reparten un dividendo constante o ligeramente creciente. Si el negocio está bien gestionado, es muy difícil que desaparezca, aunque evidentemente sigue teniendo
muchos riesgos, como el riesgo de tipo de interés. Son negocios que normalmente operan con una alta deuda, como pone aquí en esta diapositiva que he preparado. Evidentemente, cuando tienes una estructura con una deuda más elevada, pues magnifican los retornos. Cuando se tratan de flujos de caja constantes y seguros a lo largo del tiempo, y por tanto, estas empresas, ya que requieren un alto nivel de CAPEX para desarrollar nuevos espacios, para mantenerlos o para adquirir nuevas compañías en geografías que puedan complementar a las que ya forman la base de la compañía, pues requieren de esta deuda. Como he comentado, pues las compañías son monopolios, oligopolios locales, lo que le permiten obtener beneficios económicos a largo plazo con márgenes sostenidos sin que pueda aparecer o sea muy difícil que aparezca una competición por parte de otras compañías. Y bueno, también hay que decir que son empresas que normalmente crecen muy poco, si bien hemos visto en los últimos tiempos que han crecido más, sobre todo sus beneficios han crecido más, ha sido por esta expansión de márgenes de beneficio, porque han sabido bien trasladar los costes de la inflación y han podido, por la estructura de la oferta y la demanda presente, principalmente en el mercado de la construcción, que ha sido bastante fuerte a pesar del ciclo de subida de tipos que hemos vivido. Y bueno, ya estamos en la parte contraria, ¿no? Que en teoría debería beneficiar a la compañía por la parte de que los costes de la energía no deberían ser tan elevados. También por la parte de que la deuda va a ir bajando su coste conforme se vaya renovando, porque los tipos de interés ya están bajando tanto en Europa como en Estados Unidos, y en China pues están incluso implementando medidas fiscales y monetarias expansivas para salir de la crisis en la que se encuentran sumidos. Y bueno, pues esto, la última característica sería esta, sería que se requiere un alto nivel de CAPEX. Las empresas pueden entrar en su propia trampa de algún modo querer expandirse demasiado rápido, pedir demasiada deuda y bueno, incurrir en demasiado costes financieros si los tipos de interés suben y no tienen una deuda tipo fijo. Y bueno, pues esto sería un poco todo, ¿no? También hay que considerar que es un mercado por consolidar, que la empresa más grande del sector tiene en torno a un 6 o 8% de cuota de mercado y que hay muchos players pequeños que constituyen pequeños oligopolios, monopolios locales, con lo cual hay bastante donde pescar en este sector. Si vemos la mayoría de gráficas de cotizaciones de las empresas de este sector, no lo han hecho estupendamente bien, pero tampoco lo han hecho mal y sí que por el camino han repartido un montón de dividendos. Y actualmente sí que es cierto que en los últimos tiempos hay algunas empresas que lo están haciendo bastante bien porque se está estipulando que este crecimiento de los márgenes operativos y de los márgenes netos se va a mantener en el tiempo y que el pricing power se va a seguir materializando. Yo esto no lo tengo tan claro, sinceramente no lo sé, es algo que queda fuera de mi conocimiento por el momento. Si bien es cierto que si el mercado de la vivienda, el mercado de la construcción en general se termina resintiendo, pues de alguna manera yo pienso que las cementeras también lo van a notar. Tanto porque a lo mejor no requieren tanto volumen, por tanto se queda una parte del volumen o de la capacidad total, se queda ociosa, como por la parte de que si trasladan los costes, tal vez la demanda se resienta mucho. Si bien el cemento es bastante barato, pero es un material muy usado y los volúmenes en los que se compra, pues son muy altos. Y aparte, pues también tiene otra serie de productos aglomerados y demás que también dependen del mercado de la construcción. Ahora vamos a ver algunos rasgos de una compañía. Tenía el logo ahí arriba a la izquierda, pero está mi cara. No voy a hacer el esfuerzo de quitarla, la voy a dejar ahí. Es Vicat, es una compañía francesa, una compañía bastante interesante a mi juicio porque cotiza a unos múltiplos bastante bajos, si bien es habitual que en el marco de las small and mid cap en Europa, pues tenemos por lo general múltiplos más bajos. En este caso sí que estaba, no recuerdo si era en torno a 5 veces EBITDA o
unos 6 veces beneficio, una cosa así. Ahora lo vamos a ver de todas formas, ¿no? Es cierto que esta compañía cotiza más barata porque está presente en múltiples geografías con un mayor riesgo, como pueden ser África, tiene algunas cementeras en Senegal, en Mali, en Mauritania, también tienen en Egipto, en Turquía, allí la volatilidad de las divisas, también el riesgo político de corrupción y demás se magnifica. En Asia también tiene, en la India también tiene cementeras y demás donde el desarrollo del país es brutal a nivel de crecimiento, pero donde también pues no están tan asentadas las instituciones como lo están pues en Europa y en América y demás. No obstante, creo que en torno a un 60% de las ventas o de los beneficios, no recuerdo bien, están en lugares desarrollados de Europa y América. Y la compañía inició su trayectoria en el 1821, si no recuerdo mal, o algo así, o el 1851, me parece que era, ¿no? Hace ya casi 2 siglos inició su trayecto y es una empresa familiar que empezó en Francia, continuó expandiéndose por Europa y hasta, bueno, pues estar desarrollando estas cementeras en todo el mundo, con la expertise que tiene y la capacidad de entender los fundamentos de este sector. Aquí lo vemos con más claridad, cómo se reparte tanto sus ingresos como las inversiones que está realizando en este momento, como el EBITDA, ¿no? Vemos pues que, por ejemplo, en Asia tiene un 12% de los ingresos, en África tiene un 10% de los ingresos, etcétera. Además, se aprecia en la parte de inversiones que en Asia, por ejemplo, que tiene un 12% de los ingresos, está invirtiendo más de los ingresos que tiene en su estructura de capital, está invirtiendo un 15%. En África, aunque tiene un 10% de los ingresos, está empleando un 16%, es decir, estás sobreinvirtiendo en esos espacios porque entiende que se puede extraer un crecimiento superior al que ya posee en otros mercados más consolidados, como sobre todo es el mercado francés, donde tiene una cuota de mercado bastante elevada, y también pues en Europa en general y en América, donde hay bastantes más cementeras. Además, normalmente el crecimiento está relacionado con el GDP, entonces, por tanto, países que parten de una base más baja evidentemente van a crecer más en el futuro si todo va bien, si no hay algún cataclismo de tipo político. Eso lo indican claramente en los 10K de la compañía, indican que es probable que se produzcan eventos relacionados con la corrupción, eventos relacionados con algún tipo de pues guerra o algún tipo de golpe de estado, etcétera, cosa que es bastante común en países de África, sobre todo, y por tanto esto podría incidir de manera severa en la compañía porque tiene parte de sus ingresos allí. Aunque también es verdad que normalmente las cementeras pueden crecer en torno a un 2 o 5% anual, y a lo mejor estas cementeras, sobre todo en estos países, pues tiene una capacidad de crecimiento bastante superior. Me refiero más allá del M&A que hagan, ¿no? Porque si hace M&A también puede crecer más rápido. Eso ya sería otro tema, ¿no? Vale, pasamos a la siguiente diapositiva. Esta es la evolución del negocio de Vicat. Como veis, no es nada impresionante. Sí que la empresa está creciendo sus ingresos a un ritmo razonable. Sus beneficios también, aunque son más oscilantes, evidentemente, porque dependen de más cuestiones que pueden ocurrir tan solo una vez, de one-off. Pero vemos que son empresas que no obstante van bien, van creciendo paulatinamente con este M&A y con la inflación, y aparte pues te están repartiendo un dividendo que actualmente está en torno a un 5% de yield, lo cual está bastante bien, aunque hay que tener en cuenta también la retención del impuesto que te hacen en Francia.
Aquí lo digo, ¿no? Pues la compañía estaba repartiendo en torno a 1,5 € por acción en la última década prácticamente. Este último año lo subió a 2 €, si no recuerdo mal. Y el payout ratio es bastante bajo. Está en torno a un 30-40%. Si bien, como he dicho, pues es probable que los márgenes operativos no se mantengan a niveles tan elevados. Son anormalmente altos y tal vez si el volumen de producción o el pricing power no puede ser implementado con la misma calidad que ha sido implementado en estos 2 últimos años, pues probablemente si hay una especie de caída en el sector de la construcción, pues la compañía se pueda ver afectada. Esta y el resto de cementeras, claro está. Vale, estos son los niveles de deuda. Normalmente no es algo preocupante que esté en torno a 2 veces EBITDA. La compañía reportó creo 1,96 o algo así en el último reporte que hizo. Y la compañía también habla de un cierto desapalancamiento. ¿Por qué? Porque a pesar de que una porción de su deuda, en torno a un tercio y tal, está fijada a tipo fijo, a unos niveles muy bajos, del 1 o del 2%, hay otra parte que sí es variable. Y para la utilización de deuda futura, para seguir de algún modo expandiéndose y demás, pues sí tiene unas líneas de crédito con unos tipos variables, ¿no? Entonces, en estos momentos los tipos de interés están más elevados, a los que hay que agregar el riesgo específico de una empresa como esta. Si bien, no obstante, tiene bastantes activos, los cuales puede ligar a la deuda como colateral y conseguir unos tipos más bajos, a pesar de esto, pues los tipos son más elevados que en la última década. Y esto puede afectar al resultado porque los intereses forman una parte importante de los mismos. Aquí vemos cómo ha sido la evolución de los costes por intereses y vemos que se ha disparado en los últimos tiempos, a pesar de que tiene una parte de costes fijos y tal. Tened en cuenta que bueno, la empresa hace más o menos aproximadamente unos beneficios operativos y demás de unos 400 millones de euros y ahora mismo pues estaría en torno a 100 millones de intereses. Esto, como los tipos de interés del Banco Central Europeo están bajando y como la empresa se quiere desapalancar, pues es esperable de algún modo que pueda ir bajando en el futuro. Además, la compañía te dice cómo afectaría una bajada o una subida de los tipos de interés en el corto plazo. Serían por cada 100 puntos básicos, serían en torno a 5,5 millones, lo que afectaría a la compañía en el corto plazo. En el largo plazo es más difícil de predecir porque depende en parte de cómo vaya utilizando la deuda, de si emplea más o menos deuda y si se apalanca o se desapalanca. Vale, aquí está la parte que indico, ¿no? Que dice que, bueno, pues tiene 175 casi millones en un préstamo al 2,07% con una maturity de 15 años. También tiene otra deuda colocada, 250 millones, una a 1,27% a 10 años, lo cual está genial. Y una segunda parte a un 1,57. Es decir, aquí tenemos la deuda que está bien colocada, que está colocada a largo plazo y tal, pero la compañía hace una estrategia mixta de una deuda tipo fijo y por otra parte una deuda más variable y dependiente de las oscilaciones de las políticas y demás de los bancos centrales. En este caso, sobre todo el Banco Central Europeo, porque es donde tiene la mayoría de sus operaciones y donde tiene la sede fiscal, que es en Francia. Aquí tendríamos la totalidad de la deuda que posee la compañía. Esto es interesante también saberlo, cómo está denominada la deuda, de qué tipo es la deuda, ¿no? Y vemos, no obstante, que aunque hay bastantes porciones de deuda variable, donde pone VR a la derecha, no toda esa deuda está utilizada. Existe la posibilidad, es una potencialidad, que estos syndicated loans, que estos bank bilateral lines sean utilizados o no, pero no necesariamente lo tiene que utilizar. Por tanto, puede parecer que la compañía tiene mucha deuda variable, pero no sería tanto. No sería tanto y tiene bastante deuda a tipo fijo con fechas de madurez, digamos, con maturities,
que son bastante a largo plazo, con lo cual veo bastante bien la parte de la deuda, veo que el riesgo no es muy alto, porque si la compañía empieza a sufrir por una oscilación a la baja del ciclo económico, pues está bastante protegido, porque con los flujos de caja va a ir pudiendo pagar esta deuda y bueno, pues simplemente no se apalancaría más. Dejaría de crecer, de desarrollar de manera natural estas nuevas cementeras o de adquirir nuevas cementeras y podría pasar perfectamente por algún trance que pueda acaecer. Y bueno, vamos a la parte de la valoración, ¿no? La empresa está cotizando, como vemos, unas 5 veces EBITDA o a unas 6 veces PER. Incluso este año la situación sería un poquito más favorable, con lo cual estaría aún más barata. Vemos que está bastante por debajo de su media histórica. Si bien es cierto que estos sectores, pues en los últimos tiempos han estado un poco perjudicados de cara al público, ¿no? Por la inversión medioambiental, ESG y demás. Esto requiere al final minar el territorio, tiene unas emisiones bastante elevadas, si bien las empresas y también Vicat pues tienen un calendario para reducir las emisiones, una serie de estrategias para incurrir en menos costes energéticos y en un uso de combustibles fósiles inferior, pero en principio pues se está también viendo afectada por estas políticas ESG que han hecho que los inversores pues le otorguen un múltiplo más bajo de cotización. No sabemos si en el futuro esta tendencia se podría revertir y podría volver a otorgarle un múltiplo más alto. Esto sumado al crecimiento de los márgenes operativos y demás, pues potencialmente podría darle un upside a este tipo de compañías. No obstante, tampoco hay que menospreciar este riesgo regulatorio, porque estamos viendo que las políticas medioambientales en entornos en los cuales opera, como Francia, por ejemplo, y el resto de Europa, están teniendo bastante protagonismo. Aunque, bueno, hay mucha gente que piensa actualmente en el mundo de la inversión que Europa se está autoinmolando, que espacios como Alemania, que dependen en gran medida de la industria y que la base de coste depende en muchos casos de la energía, pues no puede apostar de manera tan decidida por energías renovables y energías verdes porque son menos coste eficientes en el momento actual y por tanto le están perjudicando claramente. Los PMI, por ejemplo, los últimos que han salido, están claramente en territorio contractivo y peor de lo que se esperaba. A pesar de ello, pues países que dependen más del sector servicios, como España y tal, pues siguen creciendo, ¿no? Entonces ahí se está viendo que el problema industrial de Europa en parte depende de sus propias decisiones económicas derivadas pues de su tendencia ideológica y también de la guerra de Ucrania, que también le ha afectado por la parte de la producción relacionada con Rusia y demás, ¿no? ¿Por qué también pueden estar baratas esta compañía y otras, ¿no? Una compañía como esta que creo que capitaliza en torno a mil y pico millones de euros, no me acuerdo ahora mismo cuál era el enterprise value de la compañía, eh, o 2000 y algo, no recuerdo muy bien. Pues están a valoraciones bastante baratas porque las pequeñas compañías en Europa están cotizando en general a valoraciones bajas. Si bien los índices nos lo encontramos en una situación que no es tan negativa, pero hay muchas compañías que están con unas valoraciones bastante deprimidas y que a nivel operativo lo están haciendo bastante bien, lo están clavando, por decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, aquí no se ve porque una vez más mi carita pues está tapando lo importante. ¿Y qué es lo importante? Lo importante es que esto es una empresa familiar. Esto es una empresa familiar y los Vicats que empezaron la compañía en el año 1800 y pico y que además fueron los que crearon el cemento artificial, pues no siguen como CEO, no siguen gestionando directamente la compañía, pero siguen en el board. Siguen en el board participando en la toma de decisiones, evidentemente, y es que tienen más de la mitad de las acciones de la compañía. Esta compañía, por tanto, es una compañía que tiene un horizonte temporal tal vez bastante más elevado que otras, tiene una aspiración a entender la creación de valor a lo largo de distintas generaciones y no mirar tanto la inmediatez, y eso normalmente es positivo. Suele ser bastante positivo para los inversores, que aunque generen valor de una manera pues más a un ritmo inferior,
pero lo hacen sobre cimientos más seguros y esta es la manera de componer valor a largo plazo. Vale. Esto es otro tema que me había comentado Financial Rack, que es una cuenta de Twitter, de X, que sigo. Me había comentado que mirase una compañía que recuerdo que se llamaba Titan Cement, o algo así, sí, Titan Cement, y bueno, me ha dicho que le he hecho un vistazo porque van a hacer un proceso de uplisting. Es una compañía que cotiza en Europa y ahora pues básicamente va a hacer una IPO de una parte de su negocio, la que está en Estados Unidos. De hecho, corresponde a la mayor parte de sus ventas, como vemos, y también la mayor parte de su EBITDA. Estos serían los últimos 9 meses de la compañía a nivel de beneficio, de ingresos y de EBITDA. Y me decía que era una situación interesante pues analizar por la valoración que tenía y tal. Yo le he echado un vistazo rápido, la verdad, no he mirado a la compañía en profundidad, pero a nivel de valoración, pues la compañía, según mis cálculos, extrapolando el resultado de otros años, los márgenes que está teniendo este y demás, pues puede hacer en torno a 350 millones de dólares al año de vida, ¿no? Y si miramos la valoración de otras cementeras en Estados Unidos, que están entre 8 y 12 veces EBITDA normalmente, pues sería una valoración de 2.800 a 4.200 millones de enterprise value, ¿no? Y también tendríamos la parte que seguirá cotizando en Europa, que sigo pensando que va a seguir cotizando pues deprimida, ¿no? En torno a unas 5 veces EBITDA, y serían unos 1.350 millones. ¿Qué ocurre? Que la cotización de esta compañía desde que en mayo de 2024 y ya también anteriormente, pues se ha revalorizado mucho, ¿no? Ha pasado prácticamente de 10 a 40, casi, ¿no? Entonces, por tanto, ya se ha descontado en parte este escenario que se va a producir de uplisting, pero sí que puede seguir quedando cierto upside, como estamos viendo, ¿no? Porque si la valoración actual es de 1.360, 1.650, pues con esta suma de partes, pues una valoración conservadora arrojaría un resultado de 4.150 y una valoración más agresiva de 5.550, con lo cual quedaría un upside de casi un 50%. Nunca se sabe qué puede ocurrir. El upside no es tan elevado, pero es una situación especial interesante. Vemos que es muy poco probable que una IPO en Estados Unidos vuelva a cotizar la empresa 5 o 6 veces EBITDA, que lo normal es que nos vayamos a un escenario de 8 a 12 veces como otras compañías comparables del sector, y por tanto ese es el escenario que yo imagino al respecto. Que por supuesto podría variar y me podría estar equivocando. Claro está, una vez más recuerdo que en ningún caso estoy emitiendo ningún tipo de consejo de inversión, sino simplemente estoy dando mi opinión en este caso en torno a una cuestión que me había planteado un usuario de Twitter, Financial Rack, una cuenta que sigo, ¿no? Aquí tenemos lo que ha hecho la cotización. Como vemos, pues en tiempos recientes la cotización se ha disparado por estos rumores de que iba a cotizar en Estados Unidos, también porque los márgenes operativos se han recuperado. La empresa no es que lo haya hecho espectacular, es una empresa como el resto de cementeras, que a nivel orgánico no crece mucho, que va haciendo M&A y demás, y con el M&A y la inflación y demás, pues algo va creciendo. Y también es interesante ver lo que ocurre con la cotización, como hemos dicho, entre el año 2007, 2009 y demás, que se pega un batacazo bastante importante, como ocurre con la mayoría de cementeras. No creo que estemos en un escenario igual, como he dicho, porque no creo que en esta ocasión el sector de la construcción sea ese lugar donde se está concentrando la especulación, si bien de manera indirecta por la pérdida de poder adquisitivo de las personas y por la situación macroeconómica y fiscal, pues podría afectarle también por la parte de la demanda, pero no creo que sea tan llamativo. Como conclusiones, en este caso, pues tendríamos un upside limitado,
En tanto que la cotización ya ha descontado este escenario a lo largo del tiempo, tal vez, bueno, no está a 40, está a 30 y algo, ¿no? Pero tal vez en 20 o desde luego en 10 era una locura, ¿no? A lo mejor en 11 donde estaba y demás era una auténtica locura, estaba muy barata, ¿no? Pero actualmente pues sigue existiendo un upside y sigue siendo interesante la compañía, aunque ya bastante menos, ¿no? Yo no entiendo muchas veces algunas personas, algunos perfiles de Twitter, ¿no? Que cuando ven una gráfica ascendiendo, ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo, sin ver nada más, piensan que esa compañía merece una inversión, ¿no? Porque la tendencia es X o porque la tendencia es Y. Yo, sinceramente, he visto auténticos truños siguiendo una tendencia alcista sin ningún tipo de racionalidad detrás, ¿no? Y estas compañías han terminado tumbándose y eso es imposible de predecir. A mí quien me diga que simplemente con cuando algo va para arriba compro y cuando algo cae vendo, va a ganar dinero, pues sí, sinceramente me parece algo, algo bastante gracioso. Simplemente porque es imposible de predecir lo que va a ocurrir a futuro, simplemente mirando una gráfica que se refiere a datos pasados, ¿no? También comento lo que ya había dicho anteriormente, que los márgenes del sector están siendo normalmente elevados y que estos cálculos los estamos realizando en base al sostenimiento de estos márgenes. No digo que los márgenes no se vayan a mantener, pero sí hay que tener claro que las asunciones están teniendo en consideración estos últimos márgenes y esto podría retornar a márgenes más bajos que hemos visto a lo largo del tiempo en Titan Cement y otras compañías del sector. Y bueno, pues ya hemos terminado la exposición de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Le he echado un vistazo a otras compañías, pero tampoco tenía más ganas de preparar la diapositiva. Ahora nos vamos al cine a ver La Infiltrada, una película que me han dicho que está bastante interesante. Y por tanto, como no tenía más tiempo, pues ya está, lo hemos dejado aquí. Si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, si queréis precisar algo, sin duda, pues no soy tampoco ningún experto en este sector ni nada. Nunca he invertido en una empresa cementera por el momento, pero sí que me interesa conocer las características de todos los sectores, pues tener algunas empresas en la watchlist. Me he impregnado un poco de cómo se produce el proceso de producción, he visto pues esos fundamentales que mueven al sector y he mirado algunas empresas y la verdad que se comportan todas de una manera semejante, no en cuanto a cotización, pero sí en cuanto a devenir operativo. Y, y eso pues lo vamos a dejar aquí. Si os gusta el contenido, pues os pido que lo compartáis con personas a las cuales le puede interesar también el mundo de la inversión. Y nada, que le deis me gusta y dejéis algún comentario si tenéis algo que precisar. Os mando un saludo y buena inversión.